Pues pensando en la clase de hoy, me acordaba también del otro día que os compartí que estuve hablando con los testigos de Jehová. Y una vez más veía la importancia, la importancia de saber lo que creemos. Muy, muy importante, porque ellos sí saben lo que creen. Ellos te explican, te hablan, te dicen todo lo que el Atalaya y el Despertar les ha enseñado. Las revistas publicadas por los ancianos ahí en Brooklyn. Y están bien preparados. Y además siempre van con sus mismas ideas y lo presentan así. Debo decir críticamente que a veces nosotros no estamos preparados para dar una respuesta de nuestra fe. A veces nos cuesta poder realmente expresar lo que creemos. Y es para nosotros es un reto grande. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe más de su palabra, porque hay un versículo, lo dice claramente, que podamos dar respuesta de nuestra fe con mansedumbre. Así que es importante, y más cuando nos referimos a Dios el Hijo, su muerte vicaria, cuando estamos hablando del Señor Jesús, es tan necesario que entendamos lo que Él hizo, lo que Él es, su persona, su divinidad, su deidad, podamos entender sus atributos, sus dones, podamos conocerle más. Por eso no me he cansado durante casi 2 años en la iglesia de predicar del Señor Jesucristo. Fuimos a través de los 4 evangelios, hablando de Cristo, de sus milagros, de su persona, de su trato con los demás. Y mi meta, mi deseo era que nos enamorásemos de Cristo. Digo esa palabra con mucho respeto, que le amáramos tanto, porque al descubrir cómo Él es, eso nos lleva realmente a la acción y al consuelo, porque si os dais cuenta, en la vida cristiana es Cristo y el Evangelio es Cristo. Y muchas veces lo que nos pasa es que nos metemos en la iglesia, en hacer cosas, en la teología que conocemos y dejamos a Cristo a un lado. Y luego vienen los problemas, vienen las peleas entre hermanos, vienen los conflictos entre pastores, vienen todo. ¿Y Cristo dónde está? Hemos perdido de vista al Señor Jesucristo. Y por eso de verdad es importantísimo que nos centremos en Él, que le conozcamos, que estemos anhelantes de poder conocerle más. Y esa es mi meta. Simplemente recordar que estuvimos hablando de Dios el Hijo en su muerte vicaria y hablamos de algunas cosas delicadas, sobre todo cuando hablamos de la postura entre el calvinismo y el arminianismo. Y no quiero repetirme, no es mi intención hoy seguir este tema, pero sí que era necesario aclarar puntos de discordia a lo largo de, pues, imaginaros, desde el 1517 a nuestros días, ha habido esa disputa, ¿verdad?, de calvinismo. Fue realmente más tarde que 1517, pero esa disputa entre calvinistas, no calvinistas, si no eres calvinista eres arminiano, y nuestro énfasis debe ser lo que dice la Biblia, no lo que dijo Calvino, no lo que dijo Arminio, no lo que dijo Agustín de Hipona, sino lo que dice la Biblia. Y viendo lo que dice la Biblia, descubrimos pues la verdad de la muerte vicaria del Señor Jesucristo, quien murió por todos para que los que crean puedan ser salvos, puedan llegar al cielo. Hoy seguimos con el tema del Señor Jesucristo y lo que implica la muerte del Hijo. Estoy en la página 81 en este libro. No sé si marcasteis donde terminamos en la última clase. Estuvimos hasta ahí en la 83, la parte de arriba de la 84, ¿verdad? Hexagorazo, muy bien. No sé qué le pasa al PowerPoint, que no está pasando. Dejadme asegurarme que puede pasar. Vamos a estar ahí. Lo que implica la muerte del Hijo. Al menos podáis ver estas diapositivas. Presentación con diapositiva desde la diapositiva actual. Lo que implica la muerte del Hijo. Estuvimos ahí y vamos a continuar hablando de ello. Esta vez volviendo a las palabras en griego. La primera que hablamos fue el número 1, esa sí que está en la página 82, ¿verdad que sí? La palabra agorazo, quiere decir comprar en un mercado, el agora. El agora significa el mercado. Y era la primera palabra que estuvimos hablando, ¿verdad? Vimos los versículos donde aparece esta palabra, estuvimos tratando de este tema. Y hoy nos acercamos a la segunda palabra
que es exagorazo, exagorazo. Y esta es una palabra importantísima, la palabra exagorazo. Significa comprar y sacar del mercado de la venta. Hay un pequeño cambio aquí. Hemos dicho agorazo y ahora exagorazo. Y exagorazo viene registrado por esa pequeña partícula que es ex, fuera de, es lo que quiere decir ex. Exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta, lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta. Y eso es muy importante, ¿eh? Fijaros ese pequeño detalle, no solamente que es comprado, sino que es sacado de circulación, por así decirlo. Ya nunca más volverá a ser puesto a la venta, indicando que la redención es una vez para siempre, una vez para siempre. Por eso la salvación es en tiempo presente, porque es una vez para siempre, no hay una continuidad. Si no eres salvo, pues pierdes la salvación. Es continuo, continuo, continuo. He perdido la señal ahí, la volveremos a recuperar. En Gálatas 3:13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, nos sacó del mercado de esclavitud, pero nos sacó para nunca más volver a ser vendidos. Exagorazo. ¿Veis? Qué pequeño detalle solamente en una palabra. Y como digo, no es necesario saber griego para entender las escrituras y para creer en las escrituras, no es necesario. Pero el griego nos ayuda mucho a detalles que de otra manera se nos escapan. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y otra vez la palabra ahí, redimiese, exagorazo. En Efesios 5:16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y me gustaría ahí repasar el versículo. No aparece la palabra ahí redención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que Efesios 5:16, tomad nota de ese versículo, creo que está mal puesto ahí. Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Es interesante esa palabra, redimiendo el tiempo. A veces decimos, uy, tengo que aligerarme, tengo prisa, tengo que salvar tiempo, ¿no? Decimos, tengo que ahorrar tiempo haciendo esto o aquello. La palabra es redimir el tiempo, o sea, comprarlo. Y a veces decimos, hay dos cosas que no podemos comprar. Uno es más tiempo, tiempo se nos va, y otro es el amor verdadero, no se puede comprar. Pero la idea aquí que presenta, ¿no? Que debemos redimir el tiempo, es algo valioso, es algo precioso. Y utiliza la misma palabra, redimiendo el tiempo, exagorazo. La otra palabra en relación a redimir es la palabra lutro, dejar libre. Es lo que quiere decir lutro, dejar libre. ¿Dónde aparece? Vamos a ver varios versículos donde aparece esta palabra. La primera en Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. El que ha de dejar libre, redimir a Israel. ¿Ves? Aquí no es tanto comprar, sino lutro. Es otra palabra, pero en castellano se traduce igual, se traduce redimir. Y realmente la palabra ahí era dejar libre, libertar a Israel. Así que es interesante. Y por estas razones existen diferencias en las diferentes versiones. Porque alguna versión al traducir, en vez de redimir,
que sería la idea, lo que hace es traducir literalmente. Lutro es liberar, dejar libre. ¿Lo veis? Entonces, en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimir ahí es librarnos de toda iniquidad. Librarnos de toda iniquidad. Y una vez más, haced comparativa de versiones y os daréis cuenta que algunas versiones ponen librarnos de toda iniquidad, porque es la palabra lutro. Y 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La misma idea se encuentra en el vocablo lutroes, y es lo que aparece aquí, lutroes. Fuisteis rescatados, ser rescatado, ser liberado, poder pasar de muerte a vida, en la redención de nuestra alma, pero aquí se está refiriendo a una liberación absoluta. Y por eso podemos decir que Cristo nos hizo libres. Cantamos ese himno en la iglesia: libre de la esclavitud, no sujetos a la ley. Y es eso, es ser libres, ser libres. Vamos a Lucas 2:38. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, liberación de Jerusalén o en Jerusalén. Lutrosis, lutrosis. En Hechos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna liberación. Y como hemos dicho otras veces, el tabernáculo y el templo es un símbolo, es un mapa del original. Voy a ponerlo de esta manera. Tú tienes un mapa, o si es un mapa topográfico, puedes ver la altura de las montañas, los valles. El mapa te habla del original, pero el mapa no es el original, es un tipo, es una sombra, es un boceto del original. El tabernáculo es un boceto del original, que es Cristo. Un mapa está hecho de papel, de tinta, de colores, nada que ver con la montaña de piedra, de hierbas y con animales, nada que ver, materiales diferentes. Pero es lo mismo, ¿entendéis esto? Así que el tabernáculo en el Antiguo Testamento nos habla del Señor Jesucristo y lo presenta en todo su esplendor, en toda su hermosura, como su divinidad, su deidad, y es algo hermoso para estudiar también. En Lucas 1:68 aparece una expresión combinada, esa expresión opoisen lutrosin. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, hay una imagen interesante en el Antiguo Testamento. Cuando la maldad del hombre había llegado a tal punto que Dios determinó enviar juicio, en los días de Noé, dice que Dios descendió a la tierra y vio que la maldad del hombre era mala. La palabra en hebreo es la misma palabra utilizada para un juez que va a un lugar donde se ha cometido un delito y recoge pruebas judiciales para presentarlas, que se ha cometido un delito. Esa es la palabra que aparece cuando Dios bajó, descendió. La palabra aquí, Dios nos ha visitado, implica bendición, implica privilegio. Y podemos pensar en algunos acontecimientos en el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, Abraham fue visitado por dos ángeles y el Señor Jesucristo, ahí en la tienda, ¿lo recordáis? Fue visitado. La idea, Dios nos ha visitado, es ¡wow! Dios ha estado aquí. Así que el concepto se une a que nos ha visitado y nos ha liberado, nos ha librado, nos ha sacado de la prisión de esclavitud, nos ha liberado de las cadenas de esclavitud,
nos ha librado del mercado de esclavitud. Esas ideas están ahí recogidas solamente en los vocablos griegos, en las palabras griegas. Hay tal imagen de lo que significan que es extraordinario. Es realmente hermoso poder ver eso. En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Interesante. La palabra que está apareciendo ahí es apolotrosis. ¿Lo veis? Como dicen las notas. Me he saltado Lucas 21, 28, Lucas 1:68 y después Lucas 21:28. Y ahí dice, y otra forma usada frecuentemente, apolutrosis, indicando que se libera a un esclavo. ¿Lo ves dónde está ahora? Entonces dice Lucas 21:38, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Lo veis? Vuestra liberación está cerca. Pero la palabra que utiliza es libertar a un esclavo. Qué interesante esto, en la misma palabra. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la liberación del esclavo que es en Cristo Jesús. Lo que he hecho es traducir literalmente la palabra. ¿Lo veis? Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos de la maldad, esclavos del diablo. Fuimos liberados. Y la palabra ahí lo indica en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está bajo esclavitud. En el contexto dice que la misma naturaleza gime a una, y no solo ella, sino también nosotros. El pecado ha puesto a este mundo bajo esclavitud. Y este cuerpo está atado y nos arrastra al pecado. Romanos 8. Voy a decir Romanos 7, perdonadme. Pablo dice, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y eso que se refiere? Gracias doy al Señor Jesucristo. ¿Veis la conexión de ideas? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Y aquí habla la redención de nuestro cuerpo, la liberación de nuestro cuerpo. Ambas ideas. Por eso, el estudiante de teología lo que hace es tomar una palabra en el original griego y ver cómo se usa en toda la Biblia. Y wow, descubres unas cosas extraordinarias como lo que estamos viendo hoy. En 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y liberación. Bueno, la palabra traducida es redención. ¿No es? Pero redención con la idea de haber hecho libres, de haber sido libres. En Efesios 1:7 y 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y una vez más, en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo pensé que había sido redimido. Y aquí dice que habéis sido sellados para el día de la redención. ¿A qué se refiere esto? Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, sacados del mercado, puestos para nunca más ser vendidos. Estoy usando las diferentes palabras. Ahora soy libre, pero aún no he sido liberado de mi cuerpo. Por eso el día de la liberación será cuando estemos delante del Señor con un cuerpo nuevo, glorificado. Habrá sido entonces una completa redención. Y estoy usando esta terminología cuidadosamente porque nuestra salvación es completa, nuestra liberación es completa, pero aún no ha sido consumada en absoluto hasta que nuestro cuerpo sea redimido.
Nuestro espíritu, sí. Nuestra alma, sí. Nuestro cuerpo, no. Y por eso el creyente tiene una lucha espiritual grande. Porque ¿quién nos empuja al pecado? El pecado ya no mora en mí. He sido liberado del pecado y de la muerte como, como ente controladora de mí, como rey de mi vida. Pero el pecado mora en mí. Porque este cuerpo todavía está sujeto al pecado. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, por eso, ¿qué es lo que me hace desear la borrachera? El cuerpo. Si no tuviera este cuerpo, no desearía emborracharme, por poner un ejemplo. Entonces, esto es lo que marca la diferencia en cuanto a la redención, pero seremos liberados. Más versículos en Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En este versículo nos habla de dos pactos. Un nuevo pacto donde interviene muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Fue necesario que Jesús muriera, el que es el dador del segundo pacto, del nuevo pacto, que selló con su sangre ese pacto, para que nosotros fuéramos liberados. Por eso vienen esas ideas, esas imágenes de sellar. El Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia. Viene esa imagen de sellar porque es un documento legal que ha sido sellado mostrando que soy un hombre libre. Y entendemos la historia de Roma, de que cuando un esclavo era liberado, tenía un documento legal que era libre. Me gusta a los gladiadores la espada que les daban cuando eran libres. Sabéis que los gladiadores, la mayoría eran esclavos, y cuando eran librados, eran libres, ya después de muchas batallas, le daban una espada que era de madera. Y esa espada, que tiene el nombre de un coche que todos conocéis, ¿no? El Samsung Rodius. Samsung Rodius. ¿Sabéis ese coche? La palabra Rodius es el nombre de esa espada. Es la espada de la liberación, donde ahora son libres. Y aquí tenemos esa imagen, ¿no? de ser librado. En Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando ¿el qué? El rescate. Y esa palabra es justamente apolutrosis, la que estamos hablando, a fin de obtener mejor resurrección. No fueron librados, se entregaron a su muerte. Hoy en día estaba leyendo un libro de un famoso filósofo conocido, ahora un libro que ha escrito es El mundo líquido, y él dice que, en una de las cosas que dice, que no hay ni héroes ni mártires en el siglo que vivimos, que a nadie le gustan. Los héroes y los mártires ya han pasado la historia. Y la idea de héroe y mártir viene del cristianismo, porque Jesús fue un héroe, pero fue un mártir. Y los mártires de la iglesia, ¿no? Bueno, nada que ver realmente con la liberación que trajo su martirio o su heroísmo. Él murió para hacernos libres. Más versículos y avanzamos en esto. Me he pasado una hoja rápidamente. El concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad, en la página 84 final, y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. ¿Veis? Todas esas palabras nos dan esta gran conclusión. Y es muy importante que entendamos esta doctrina de la redención. La redención incluye la compra, el quitar a la venta, la compra de la libertad, el rescate individual a través de Cristo, a través de la muerte de Cristo, porque tenía que haber muerto el testador del nuevo pacto, y tiene que haber una aplicación de la redención.
Tiene que haber un sello que certifique nuestra liberación. Y por eso la redención no se efectúa sino solo aquellos que son salvos. No hay una redención universal. No, 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 no. Tiene que haber todos estos efectos para que una persona sea salvada. Ahora, así también la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado. No semejante a las ofrendas de animales presentadas en tiempos del Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir el pecado en el sentido de dilitar al tiempo del justo y merecido juicio contra el pecado. El sacrificio de Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, quitándolas de una vez para siempre. O sea, ¿qué es esto? En el Antiguo Testamento, cuando se daba un corderito, era una muerte vicaria, que quiere decir en lugar de, ¿verdad? En lugar de, pero era también una muerte de ofrenda de adoración. Por eso, la muerte de Cristo no tenemos que verla que Cristo murió para comprar las almas al diablo, o que Cristo murió engañado por Judas y vendido. No, no, Cristo murió porque Él quiso, porque Él se entregó voluntariamente al Padre para cumplir varios propósitos. Por eso lo que implica la muerte del Hijo es lo que estamos hablando, lo que implica la muerte del Hijo. Él se dio para redimirnos, con todo lo que eso involucra, pero se dio como una ofrenda al Padre para poder satisfacer la justicia del Padre. Y eso es precioso. Vamos a ver algunos pasajes, empezando en Isaías 53, bien conocido. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel, por el juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el versículo clave. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en este versículo vemos ese doble propósito que antes hablaba. Se entregó por nosotros, ofrenda a Dios. ¿Ves? La tipología del Antiguo Testamento. Una ofrenda vicaria, un corderito que moría en lugar del pecador, para cubrir los pecados, no para perdonarlos para siempre, para cubrirlos, esperando el día que la redención de Cristo limpiara sus pecados. Pero Cristo se entregó al Padre. Su muerte fue para el Padre. Es la clave. Es la clave. Y por eso su muerte nunca puede ser pensada en vano, o que su sangre fue derramada en vano. Porque algunos dicen, ¿cómo Cristo puede morir por la humanidad y no salvar a toda la humanidad? Eso sería derramar su sangre de una forma vana. Bueno,
Si solo fuera por eso que Cristo murió, podría entender este pensamiento lógico. Pero Cristo no murió solamente para salvarnos a nosotros, elegidos desde antes de la fundación del mundo según la presciencia de Dios, sino que murió para ser una ofrenda al Padre, para cumplir, en tercer lugar, toda justicia, para satisfacer al Padre. Por eso su muerte no es en vano. Aunque ni una sola alma, y fijaros que estoy hablando de una hipótesis imposible, estoy hablando de una hipótesis imposible, pero aunque ni una sola alma se hubiera salvado, aún así su muerte no hubiera sido en vano, porque Él satisfizo al Padre, Él obedeció al Padre, Él se dio a sí mismo como una ofrenda encendida. Luego me preguntas. Apuntamos, seguimos avanzando en los siguientes versículos. Efesios 5, 10 al 14. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, ¿y qué? Te alumbrará Cristo. Ahora, no he pensado en ello hasta ahora, pero lees este versículo por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No me digas que ese versículo no apela a la voluntad humana. Y tanto que la apela. Dice, levántate tú, sujeto de la acción verbal, levántate. ¿Levántate de dónde? De los muertos. Estamos muertos, ¿cómo podemos levantarnos? Bueno, ahí está. Si Dios no nos levanta, no podemos levantarnos. Pero cuando nos levantamos, nos alumbra Cristo. En Hechos 9, 22 al 26. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De otra manera, le hubiera sido necesario poder muchas veces desde el principio del mundo. ¿Lo es? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado. Fijaros también en esto en la Biblia, y yo lo he hablado en otras clases. Hay una gran diferencia entre los pecados y el pecado. Los pecados son los actos de desobediencia. El pecado en la Biblia aparece como un poder de muerte, como una esencia de muerte, como un ente. Y Cristo murió para quitar de medio el pecado en singular. Bien, ahora, tercer lugar, la muerte de Cristo está representada en su parte como un acto de obediencia a la ley que los pecadores han quebrantado, cuyo hecho constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecador. La palabra griega hilasterión se usa para el propiciatorio, el cual era la tapa del arca en el lugar santísimo y que cubría la ley en el arca. O sea, la muerte de Cristo es para satisfacer al Padre, obediencia perfecta a la ley, nosotros la hemos quebrantado, Él toma nuestro lugar y así constituye una propiciación o satisfacción. Ahora, la palabra propiciación, dices, uy, si tú a una persona de la calle le hablas con estos términos, te va a decir, ¿y eso qué es? Propiciación. Bueno, la palabra propiciación es una palabra griega, hilasterión, que quiere decir el lugar de la cobertura, la tapa que había encima del arca, donde la sangre del cordero era derramada una vez al año. La tapa que estaba bajo los dos querubines que cubrían el arca, los querubines cubridores.
en Hebreos 9:5. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, hilasterión, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y me gustaría, esta es una de las preguntas que tengo siempre, me pregunto, ¿por qué no se puede hablar en detalle? ¿Por qué no se puede hablar en detalle? De la tipología, tal vez sea porque el arca ya no estaba en el templo. De hecho, fijaros en esto, el arca ya no aparece en el segundo templo, construido bajo Esdras, Nehemías, Zorobabel. El arca ya no es ni mencionada. Hay un silencio tremendo desde la destrucción del templo salomónico hasta el segundo, ya no se dice nada. El arca desaparece de la historia. Y tal vez sea por eso que no pueden hablar, porque estos mismos del Nuevo Testamento no habían visto el arca, no la habían visto. Y tal vez sea por eso. Pero recordad que el arca era un mapa que mostraba a Cristo y que mostraba la obra de Cristo y que mostraba la asociación de los ángeles en esa obra de Cristo, cubriendo la obra de Cristo. Y no podemos hablar mucho de eso porque tendríamos que hacer hipótesis, no sabemos mucho de eso. No sabemos qué papel jugaron los ángeles en la obra de Cristo. Le sirvieron, le anunciaron a los ángeles, a los pastores, perdonadme, cuando resucitó, había ángeles ahí, cuando fue tentado, los ángeles le servían, los ángeles estaban mirando, anticipando, observando qué estaba pasando con el Señor Jesucristo. Es muy interesante, muy interesante. Más versículos. Dice, en el día de la expiación, el propiciatorio era rociado con la sangre desde el altar, y esto cambiaba el lugar de juicio en lugar de misericordia. En Levítico 16:14, tomará luego de la sangre del becerro, y la rociarás con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirás con su dedo 7 veces de aquella sangre. Tenía que hacerlo. La sangre del becerro, rociarla en el propiciatorio, el esterión, 7 veces, número de la perfección en la Biblia. Hebreos 9, 11 al 15 toma la idea de Levítico y dice esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Habéis visto qué versículos? De manera similar, el trono de Dios se convierte en un trono de gracia a través de la propiciación de la muerte de Cristo. Y mirad ahora en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo me es precioso. Los antiguos sacerdotes, continuamente ofreciendo animales, sacrificios, becerros, sangre, no podían hacer nada. Ellos mismos eran imperfectos, pecadores. Tenían ellos mismos que ofrecer por sus propios pecados. Pero Cristo obedeció la ley. Él cumplió toda justicia. Él murió una muerte
vicaria en lugar del pecador que no la cumplió y se ofreció al Padre. De esta manera, vemos ahora el ministerio de Cristo como sumo sacerdote de los hombres. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Representa a los hombres delante de Dios. Intercede por los hombres. Es el abogado defensor de los hombres. Y Cristo ahora está en el trono de la gracia. Fijaros qué palabras tan hermosas. No es un trono de juicio, no es el bema, que sería la palabra para juicio. No nos acercamos a un juez, no nos acercamos a alguien que va a caer sobre nosotros el peso de la ley, sino a un Dios amoroso, misericordioso, grato, porque su Hijo tomó nuestro lugar e intercede por nosotros. Es tremendo esto. Pasajes, una palabra griega similar a la que hemos dicho, hilasterión, es la palabra hilasmos. Hilasmos. Se refiere al acto de propiciación. El significado es que Cristo, muriendo en la cruz, satisfizo completamente todas las demandas justas de Dios en cuanto al juicio para el pecado de la humanidad. Mirad esto en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación, hilasmos, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Este versículo es clarísimo. La muerte propiciatoria de Cristo fue para todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo será salvo. Eso sería universalismo. Solamente los que creen, confiesan, se arrepienten de sus pecados y aceptan al Señor Jesucristo. Estos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, según el conocimiento anticipado del Padre. Él ha dado la responsabilidad al hombre a que se arrepienta y clame a Dios. El hombre tiene suficiente responsabilidad en cuanto a eso. Pero Cristo derramó su sangre no solo para salvar a los redimidos, a los que iban a creer, sino para satisfacer la justicia del Padre. Es parte de su propósito, de su plan. En 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y otro versículo para marcar. No tengo ninguna duda, ni la más pequeña duda, que la salvación empieza en Dios, no en el hombre. El hombre no lo desea, no lo busca, pero Dios toma la iniciativa de buscar a la criatura caída. Ejemplo bíblico, Adán, paseando en el huerto, se esconde de Dios y dije, oí tu voz y tuve miedo. El hombre tiene miedo de Dios. El hombre con sus obras intenta cubrir su desnudez, justificarse, autojustificarse. Dios toma la iniciativa y da el perdón, la gracia, el amor para redimirnos, para salvarnos. Dios declara, por tanto, que Él perdona en su justicia los pecados antes de la cruz, sobre la base de que Cristo morirá y satisfaría completamente la ley de la justicia. Miremos esto en Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, Romanos 3, 25 al 26, responde a una gran pregunta. ¿Qué pasó con aquellos que vivieron antes de la muerte de Cristo? Claro, porque si cuando Cristo murió,
redimió al mundo y perdonó al mundo y satisfizo al Padre. ¿Y los que habían antes, qué pasó con ellos? Correcto. Los que creyentes, los que creían. Veo y entiendo por la Biblia que el único modo de salvación es la fe en la obra de Jesucristo. Y voy a rectificar eso un poquito. Es la fe en Cristo. La aceptación de su obra, lo que él hizo. Los creyentes del Antiguo Testamento que resucitaron cuando el Señor Jesús también resucitó, ellos creían por fe, lo hemos leído aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿lo es? Por la fe en su sangre, estos hombres tenían fe que un día vendría el Mesías que derramaría su sangre para perdonarles. Y daban un corderito pensando, Dios pasará por alto mi pecado. La palabra pasar por alto es la palabra Pashak en hebreo, que quiere decir la Pascua. Cuando el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, castigó a los hijos de Egipto y pasó por alto en las casas de los creyentes judíos que habían puesto la sangre en el dintel de la puerta. Y por eso en su paciencia pasó por alto todos sus pecados durante tantos años, cubiertos con la sangre de corderos, pero pensando aquellas personas un día seré redimido por el Mesías, por el Goel. Su fe era futura, nuestra fe es histórica, es pasada. Pero creemos que esos son creyentes que no forman parte de la iglesia, son el Israel del Antiguo Testamento. Hoy la iglesia presente en esta dispensación de la gracia está bajo diferentes responsabilidades, bajo el nuevo pacto, esperando, como bien sabéis, cuando el Señor vuelva en el milenio, establezca un nuevo cielo, una nueva tierra y podamos vivir con Él la eternidad. Bueno, en todo esto Dios no está descrito como un Dios que se deleita en la venganza sobre el pecador, sino más bien un Dios el cual, a causa de su amor, se deleita en misericordia para el pecador. Esto es tan importante que lo entendamos, tan importante. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor. Por eso creo que Él da la oportunidad a todo hombre, a toda mujer que viene a este mundo de creer, de arrepentirse, de aceptar a Jesucristo. Este es su amor, de tal manera amó Dios al mundo. Al hombre le rechaza. Él tiene que actuar. En la redención y propiciación, por lo tanto, el creyente en Cristo está seguro de que el precio ha sido pagado en su totalidad. Que Él ha sido puesto libre como pecador y que todas las demandas justas de Dios para el juicio sobre Él, debido a sus pecados, han sido satisfechas. Han sido satisfechas. Tenemos, por lo tanto, una gran promesa, una gran verdad revelada en la palabra del Señor y podemos confiar en ella. Ahora, tenemos aquí el punto número 4 y estoy viendo que está siendo densa la clase. Hemos usado bien el tiempo, hace casi una hora que hemos cubierto la clase y estoy pensando en parar aquí hoy, he dicho, hoy termino, no, sigo la semana que viene. Punto número 4 para la semana que viene y las falacias concernientes a la muerte del Hijo, y así poder cubrir bien esto. Prefiero cubrirlo tranquilamente que no por querer correr nos queden dudas. Así que voy a terminar ahí en este tarde. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando comentáis eso de que el Señor Jesús derramó su sangre por la obediencia, simplemente por la obediencia, ¿no? Por la obediencia al Padre, ¿qué necesidad tendría de derramar su sangre solo por la obediencia del Padre si lo que tenía al derramar la sangre, Él paga también nuestras deudas, ¿no? Al Padre. Y el Padre no estaría enfadado, el Padre no estaría airado, ¿no? Con el ser humano. Con el ser humano. Con el hombre. Porque no habría pecado, digo yo. No sé si me entiende. ¿Qué necesidad tendría el Señor Jesucristo de entregar su sangre si el Padre no tuviéramos la deuda?
Voy a ponerlo de esta manera. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido necesidad de que Cristo hubiera muerto. Porque no habría necesidad. Pero el hombre pecó. Entonces, se convierte en ese punto en una necesidad. El alma que pecare, esa morirá. Dios no tiene por qué, no hay obligación por su parte de salvar y redimir a esa criatura. Es algo también que creo que debemos entender en la Escritura. Dios no estaba obligado a ello. Jesús no tenía por qué haber muerto y derramar su sangre para perdonar a los pecadores. No tenía que por qué haberlo hecho. Y eso es lo que me asombra cuando hablamos del plan de salvación, es que Dios quiere hacerlo. Y me asombra porque para mí es difícil dar una respuesta a ello. Cuando los ángeles pecaron, se rebelaron, Dios los encarceló y leíamos, no sé si el domingo, la palabra infierno, tarteros, los puso en un lugar oscuro, esperando el día que van a ser arrojados al lago de fuego. El hombre podía haber hecho lo mismo, Dios podía haber hecho lo mismo con el hombre, pero Dios determina salvarlo, determina redimirlo. Y de repente, a veces lo ponemos en una predicación, el Hijo dice, hey, yo tomaré su lugar. El amor del Hijo hacia la humanidad, hacia esa criatura, es muy grande. Pero también me gustaría decir un pensamiento que poco se ha escrito sobre ello, es que el amor del Hijo hacia el Padre es tan grande que quiere hacer algo que le satisfaga. Entonces Él lo que hace es morir para satisfacer su justicia. Mi hijo, yo como hijo, intentas hacer algo que agrada al Padre, que haga feliz al Padre, ¿no? En el cumpleaños le regalas algo, mi hija me hace un pastel, simplemente porque amas a tus padres. Ahora, nosotros no hemos investigado suficiente sobre la relación de amor que existe en las tres personas de la Trinidad. No hay muchos escritos de ello, porque entramos en tierra muy santa, pero yo creo que el Hijo, que amaba tanto al Padre, que se sujetó a su voluntad, se sujetó a su deseo, se sujetó al punto de querer satisfacer la justicia de Dios, la justicia del Padre. Y le amaba tanto que quiso ser un sacrificio, una ofrenda encendida al Padre. Al Padre. Y eso, y yo digo, estoy hablando con mucho cuidado porque no he visto muy pocas cosas escritas de este tema, muy poco. Y no quiero decir nada incorrecto delante del Señor, no quiero inventar una nueva doctrina ni nada de eso, pero tengo la sospecha de que se ha estudiado muy poco este tema. Y que realmente hay una relación de amor entre el Padre y el Hijo por el cual Él se entregó voluntariamente para satisfacer al Padre y cumplir la necesidad de redimir, de salvar a esa criatura que ahora estaba muerta en delitos y en pecados, esclavo en el mercado de esclavitud, sin esperanza alguna, perdida totalmente. Y Cristo, Dios, que ama tanto a esa criatura, determina ese plan de salvación. Yo digo, es que la obra de redención es extraordinaria. No sé si te he contestado. Sí. Bé, ¿alguna pregunta más? Esto es profundo, ¿eh? Pues vamos a dejar aquí la clase, terminamos con una palabra de oración y Pilar, si nos quieres dirigir tú mismo, vamos a ver.